A Benigno Herrera no le permitieron embarcar en el avión, sin saber que el dueño de la aerolínea, de incógnito, observaba toda la escena. Benigno caminaba lentamente hacia la puerta de embarque, su bastón golpeando suavemente el reluciente suelo del aeropuerto. Su descolorida chaqueta militar colgaba holgadamente sobre su delgado cuerpo, las manchas desgastadas por los años y los recuerdos. Mechones blancos como la nieve asomaban bajo su gorra, enmarcando un rostro arrugado donde, a pesar del cansancio, brillaba una tranquila dignidad. No le daba mucha importancia a volar a Zaragoza. El viaje era para una ceremonia en honor a su antigua unidad militar. A Benigno no le gustaba el alboroto, pero sentía que era importante asistir, ya que apenas quedaban compañeros suyos que pudieran participar. A Benigno le molestaba tanto trajín, pero pensó que era apropiado presentar sus respetos. Después de todo, no quedaban muchos de sus antiguos camaradas de armas. La empleada de la puerta de embarque, una joven con una placa identificativa que decía Sara, miró a Benigno mientras éste le entregaba su tarjeta de embarque. La sonrisa de Sara vaciló un instante antes de forzarla de nuevo en su rostro. «Señor», dijo con voz educada pero firme, «este billete no es válido para este vuelo». Benigno frunció el ceño. «Eso no puede ser cierto. Lo compré hace un mes, para el asiento 22A». Sara echó un vistazo impaciente al billete, lo revisó de nuevo y negó con la cabeza. «Lo siento, pero ese asiento ya ha sido asignado a otro pasajero. Por favor, espere aquí mientras encontramos una solución». Benigno suspiró. Había volado lo suficiente y sabía que podían surgir complicaciones como esta. «De acuerdo», dijo, y se hizo a un lado mientras los demás pasajeros desaparecían por la pasarela de embarque. Detrás de Benigno, un hombre de unos 30 años se apoyaba en una columna cercana, observando los acontecimientos en silencio. El hombre vestía un sencillo jersey negro y vaqueros. Se llamaba Andrés Torres y, a primera vista, parecía un pasajero más. Pero en realidad era mucho más. Era el propietario de Aerolíneas Torres, la compañía con la que Benigno intentaba volar. Andrés viajaba a menudo de incógnito para observar de primera mano cómo sus empleados trataban a los pasajeros. Ahora también observaba atentamente mientras Sara intercambiaba unas palabras en voz baja con un colega. Captó algunos fragmentos de la conversación. «Parece que hay overbooking en el vuelo. Probablemente montará un escándalo. No lo dejemos subir, es más sencillo». La mandíbula de Andrés se tensó. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero le molestó el tono del comentario. Luego volvió a centrarse en Benigno, que seguía esperando pacientemente. Se notaba que su mano temblaba ligeramente sobre el bastón. La espera se alargó. 10 minutos se convirtieron en 15. Los demás pasajeros habían embarcado. Algunos miraban a Benigno con compasión, pero otros ni siquiera le prestaban atención. Finalmente, Sara regresó, con el rostro inexpresivo. «Lo siento, señor Herrera, pero parece que no hay sitio para usted en este vuelo», dijo. Benigno parpadeó un par de veces. «¿Cómo que no hay sitio? Pagué el billete, tengo que ir a un sitio». «Entiendo, señor, pero ha habido overbooking y no podemos acomodarle», respondió Sara. Andrés aguzó el oído. Se acercó, como si estuviera mirando su teléfono mientras escuchaba. La voz de Sara ahora no solo era fría, sino también condescendiente, como si esperara que Benigno se rindiera. Benigno se enderezó, su voz era tranquila pero firme. «No pido ningún trato especial, solo el asiento que compré». Una sonrisa burlona apareció en los labios de Sara. «Señor, no compliquemos las cosas. Podemos cambiarle a un vuelo de mañana». Benigno estaba a punto de responder, pero se calló al ver a un niño pequeño que tiraba de la manga de la chaqueta de su madre cerca de allí. El niño señaló la chaqueta de Benigno y susurró algo sobre las medallas que llevaba prendidas. La madre dedicó una sonrisa nerviosa a Benigno y luego se llevó al niño apresuradamente. Andrés no pudo soportarlo más. Dio un paso adelante, su voz era tranquila pero firme. «Disculpe», dijo, «¿cuál es el problema?» Sara parpadeó sorprendida mientras su máscara profesional vacilaba por un momento. «Oh, no hay ningún problema». «Solo estamos ayudando a este pasajero, negándole su asiento», respondió Sara, a lo que Andrés enarcó una ceja.
Benigno miró sorprendido a Andrés. No esperaba que un extraño interviniera. «No pasa nada, hijo. Ya lo solucionaré», dijo en voz baja. Sin embargo, Andrés ignoró el intento de Benigno de restarle importancia a la situación. «Tiene un billete válido, ¿verdad?», preguntó con firmeza. Sara vaciló. «Sí, pero…» La voz de Andrés se endureció entonces. «Si su billete es válido, debe permitírsele subir al avión. El overbooking es culpa de la aerolínea, no suya». El rostro de Sara enrojeció. «Intentaré hacer algo», espetó, y luego se giró apresuradamente para hablar con otro colega. Con eso, se alejó, y Andrés se volvió hacia Benigno y sonrió levemente. «Soy Andrés. ¿Le importa si me quedo aquí hasta que solucionen el asunto?». Benigno rió en voz baja. «Como quieras. Gracias». A medida que pasaban los minutos, Andrés inició una conversación ligera con Benigno. Se enteró de que Benigno había servido en la Segunda Guerra Mundial y que ahora iba a reunirse en Zaragoza con los camaradas que aún vivían para una ceremonia de condecoración. Benigno habló con modestia de su servicio, evitando los detalles, pero Andrés sintió la profundidad que había detrás. Finalmente, Sara regresó, visiblemente de mal humor. «Le hemos encontrado un sitio, señor, pero no está en clase turista, sino al fondo, junto al baño». Benigno se encogió un poco y luego asintió. «Servirá». Sin embargo, a Andrés esto no le pareció suficiente. «Esto es inaceptable. Pagó por un asiento específico». La sonrisa forzada de Sara reapareció. «Es lo máximo que podemos hacer». La mirada de Andrés se ensombreció. Le hubiera gustado revelar quién era en ese mismo instante y pedirle cuentas a Sara por su comportamiento, pero algo lo detuvo. Sentía que había algo más en esta situación. Quería saber a dónde conducía todo esto. Benigno se dirigió hacia el avión y Andrés lo siguió, con la mente trabajando a toda velocidad. Una extraña sensación se apoderó de Andrés con respecto a Benigno, como si intuyera algo pero no pudiera definirlo. Solo se hizo evidente cuando Benigno tropezó y dejó caer su pequeña bolsa de lona. De la bolsa brilló una medalla antigua, pero cuidadosamente conservada. El corazón de Andrés dio un vuelco mientras se agachaba para ayudar a recogerla. Cuando tomó la medalla en sus manos, pareció quedarse sin aliento. La inscripción le resultaba familiar. Ya había visto esa medalla en la repisa de la chimenea de su difunto abuelo, quien a menudo contaba historias de sus años de guerra. La medalla temblaba ligeramente en la mano de Andrés mientras se la devolvía a Benigno, y un sinfín de preguntas bullían en su cabeza. ¿Sería posible? ¿Sería este humilde y silencioso veterano aquel Benigno Herrera del que su abuelo siempre hablaba con tanto afecto? Andrés no lo sabía con certeza, pero estaba decidido a averiguarlo. Siguió a Benigno por el pasillo, mientras su cerebro trabajaba febrilmente. Su abuelo, Ricardo Torres, mencionaba a menudo sus recuerdos de guerra, el valor, la camaradería y las personas que le habían marcado. Y un nombre volvía una y otra vez: Benigno Herrera. Ricardo lo describía como un soldado de carácter inquebrantable, que salvó vidas y realizó sacrificios que pocos podrían hacer. Y ahora estaba sentado frente a él, más viejo, más frágil, y para el personal de Aerolíneas Torres, solo representaba una molestia. Benigno finalmente ocupó su asiento en la parte trasera, en la estrecha fila junto al baño. El zumbido de los motores ahogó los pasos de Andrés mientras se detenía unas filas más adelante. Fingió mirar su teléfono, pero en realidad pensaba en la medalla. Era igual a la que guardaba su abuelo, una cruz de guerra. Pocos recibían esta alta condecoración, y aún menos la llevaban con tanta modestia como Benigno. Andrés quería saber los detalles. Mientras tanto, los auxiliares de vuelo comenzaron las comprobaciones previas al despegue, y la tensa voz de Sara sonó por el altavoz, pidiendo a los pasajeros que se prepararan para el despegue. Andrés decidió esperar un poco más. No quería perder el momento, pero tampoco quería agobiar demasiado a Benigno. Por ahora, solo observaba, intentando encajar las piezas del rompecabezas. Cuando el avión alcanzó la altitud de crucero, un murmullo de toses suaves y conversaciones llenó la cabina. Benigno cerró los ojos, con una mano descansando sobre la bolsa que tenía a sus pies. Andrés respiró hondo
Se levantó y caminó despreocupadamente hacia la parte trasera del avión. Fingió estirarse junto al baño y luego se inclinó hacia Benigno. ¿Le importa si me siento aquí un momento? Andrés preguntó esto, señalando el asiento vacío a su lado. Benigno abrió los ojos, lo miró entrecerrándolos y luego asintió. Claro, joven, siempre y cuando no le moleste el aroma que viene de atrás, bromeó, señalando hacia el baño. Andrés se sentó riendo. He estado en sitios peores, respondió con ligereza. Tras un momento de silencio continuó. Impresionante la medalla que tiene. Es la Cruz de Guerra, ¿verdad? Un destello de sorpresa brilló en los ojos de Benigno. Asintió, sus dedos tocando casi inconscientemente la condecoración que guardaba en la bolsa. Hoy en día no muchos la reconocen. Mi abuelo también tenía una, dijo Andrés, intentando mantener un tono ligero. Me contaba muchas historias sobre las personas con las que sirvió. Siempre decía que ellos eran los verdaderos héroes. Benigno sonrió de forma sutil pero elocuente. Su abuelo también era uno de ellos. Andrés se calló un momento para encontrar las palabras adecuadas. Hablaba mucho de un tal Benigno Herrera. Decía que sin él quizás ya no estaría vivo. El rostro del anciano cambió. La sonrisa dio paso a algo más profundo, una mezcla de orgullo y tristeza. Ricardo Torres, murmuró Benigno. Lo recuerdo. Era un gran soldado, un buen hombre, añadió en voz baja. A Andrés se le encogió el pecho. Era mi abuelo. Benigno se giró entonces completamente hacia Andrés. Su mirada era sorprendentemente aguda para su edad. ¿Es usted el nieto de Ricardo? Andrés asintió, sintiendo una oleada de emoción que no esperaba. A menudo contaba cómo le salvaste la vida. Decía que te lo debía todo. Los labios de Benigno se afinaron y se miró las manos. Tu abuelo era más valiente de lo que creía. Él mantuvo unida nuestra unidad cuando todo se desmoronaba. Muchos se quedaron allí en aquel entonces. Andrés no habló de inmediato, dejando que las palabras de Benigno se asentaran. Poco después preguntó en voz baja, ¿por qué no me contó lo que usted hizo? Benigno se rió, pero no había humor en su voz. La gente como tu abuelo no suele recrearse en el pasado. No querían que sus familias cargaran también con ese peso. Y lo que yo hice solo era parte de mi deber. Andrés negó con la cabeza. No todo el mundo lo habría hecho. Benigno se encogió de hombros. Quizás, pero no es algo en lo que me guste pensar. En ese momento llegó Sara, con el rostro todavía tenso. Señor, debería volver a su asiento, se dirigió a Andrés, pronunciando las palabras de forma mesurada. Andrés le devolvió la mirada con calma. Estoy bien aquí, gracias. La mandíbula de Sara se tensó. El reglamento prohíbe ocupar el pasillo o la zona de los baños durante demasiado tiempo, dijo secamente. Andrés enarcó una ceja. Solo estoy sentado en un sitio vacío, no molesto a nadie. Benigno entonces carraspeó suavemente. Está bien, hijo, no montes un escándalo por mi culpa. Andrés tragó saliva y prefirió levantarse. Vuelvo enseguida, dijo en voz baja a Benigno, y luego dirigió una mirada significativa a Sara mientras regresaba a su propio asiento. Sentado allí, sus pensamientos bullían. Había oído lo suficiente para confirmar su sospecha. Este anciano era realmente el Benigno Herrera del que su abuelo hablaba maravillas. Pero había algo más de fondo, un secreto del que Benigno no quería hablar. Andrés sentía por las pausas y las respuestas evasivas de Benigno que cargaba con un gran peso. Estaba decidido a acercarse a la verdad. Sacó su teléfono, revisó sus correos electrónicos hasta que encontró lo que buscaba. Un mensaje del director de operaciones de la compañía sobre el último programa de apoyo a veteranos. Le pareció irónico que precisamente a un veterano tan distinguido lo trataran en su propia aerolínea como a un pasajero problemático. Andrés se recostó y poco a poco un plan empezó a tomar forma en su mente. No quería simplemente disculparse con Benigno, planeaba algo más grande. Mientras el avión comenzaba a descender, Andrés volvió junto a Benigno, haciendo caso omiso de las miradas de los auxiliares de vuelo. Se agachó junto al anciano y le habló en voz baja. Después de aterrizar, ¿puedo invitarle a un café? Hay algo que me gustaría compartir con usted.
Benigno enarcó una ceja, pero asintió con la cabeza en señal de aceptación. De acuerdo, hijo. Tengo tiempo. Andrés sonrió, sintiéndose aliviado. En cuanto el avión tocó tierra y la cabina se llenó del habitual ajetreo del desembarque, Andrés permaneció cerca de Benigno, resuelto en silencio a que, al final del día, el hombre recibiera el respeto que merecía. El aeropuerto bullía de gente y ruido, pero Benigno y Andrés finalmente encontraron un rincón tranquilo en una pequeña cafetería junto a la recogida de equipajes. Benigno se sentó lentamente, apoyando su bastón en la mesa, mientras Andrés hacía cola para pedir los cafés. Cuando regresó, colocó una taza humeante frente a Benigno y se sentó frente a él. Durante un breve instante, ninguno de los dos habló. Benigno removía distraídamente su café con la mirada fija en la ondulante bebida negra. Andrés se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos en la mesa. «Hablaba en serio con lo que dije en el avión», comenzó en voz baja. «Me gustaría escuchar su historia. Mi abuelo me contó mucho sobre usted, pero nunca entendí realmente cuánto hizo por él». Benigno levantó la vista. Su rostro era difícil de leer. «Tu abuelo era un buen hombre. No debería haber montado tanto alboroto por mi culpa», respondió en voz baja. Andrés negó con la cabeza. «Pero le salvaste la vida, ¿verdad?». Benigno suspiró ante esto y dejó la cuchara. «Nos salvamos la vida mutuamente allí fuera. La guerra funciona así. No piensas en ti mismo, sino en la persona que está a tu lado. Eso es exactamente lo que hicimos Ricardo y yo». Andrés Torres se ensombreció con tristeza, sintiendo que Benigno Herrera se resistía a entrar en detalles. «Pero hay algo más, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «Mi abuelo siempre mencionaba un día. Decía que ese día lo cambió todo». La mano de Benigno tembló ligeramente mientras alcanzaba el café. Bebió un largo sorbo antes de continuar, su voz ahora más baja. «Hubo un día, sí. Fue el día más terrible de mi vida». Andrés no insistió más, dejando que Benigno decidiera cuánto quería contar. Después de un largo silencio, Benigno finalmente comenzó. «Fue a principios de 1945. Estábamos realizando tareas en profundidad en territorio enemigo. Nos habían aislado de los refuerzos», dijo, con la mirada perdida en la distancia. «El frío era cruel y la moral estaba por los suelos. A nuestra compañía se le había encomendado mantener una posición vital, pero parecía una misión imposible. Todos lo sabíamos». Andrés escuchaba con tensa atención. Su café permanecía intacto. «Ricardo y yo formábamos parte de un pequeño grupo de reconocimiento. Nos enviaron por delante», continuó Benigno. «Caímos en una emboscada. Nos disparaban desde todas direcciones. La mitad de nuestra patrulla cayó en los primeros minutos. Los demás buscaron refugio, pero la situación era caótica. A Ricardo lo hirieron en una pierna y quedamos atrapados en el fuego cruzado». Benigno hizo una pausa mientras apretaba la taza de café. Tenía que decidir, ¿dejarlo atrás y huir o arriesgar mi vida para sacarlo? No lo pensé, solo hice lo que tenía que hacer. Avancé con él a través del fuego enemigo, paso a paso. Milagrosamente, logramos regresar a nuestra propia unidad. A Andrés se le encogió el pecho al imaginar la escena. «¿Así fue como obtuvo la Cruz de Guerra?», preguntó en voz baja. Benigno negó con la cabeza. «No, eso vino después. Salvar a Ricardo fue solo el comienzo». El verdadero infierno se desató cuando el enemigo lanzó un ataque arrollador contra nosotros, dijo Benigno. Eran al menos 10 veces más que nosotros. Asumí el mando después de que nuestro teniente perdiera la vida. Mantuvimos la línea durante horas hasta que llegaron los refuerzos. Por eso recibí la condecoración, no por salvar a Ricardo, sino por mantener aquella maldita colina. A Andrés se le hizo un nudo en la garganta. «Hablas de ello como si no fuera nada, pero no lo es. Salvaste vidas, incluida la de mi abuelo». La mirada de Benigno se endureció. «Hice lo que tenía que hacer, pero la verdad es que desde entonces cargo con el peso de aquel día. Aquellas personas que perdimos, lo que vimos, ninguna medalla lo borra». Continuó en voz baja,
a lo que Andrés guardó silencio por un momento. Creo que mi abuelo lo entendía, dijo finalmente. Siempre decía que los hombres más valientes llevan las cargas más pesadas. Benigno sonrió levemente. Ricardo siempre sabía qué decir. Andrés vaciló antes de volver a hablar. Hay algo que debo decirle. No era solo un pasajero en ese avión. Soy el dueño de Aerolíneas Torres. Los ojos de Benigno se abrieron un poco, pero no dijo nada, esperando a que Andrés continuara. Fundé la empresa en memoria de mi abuelo. Él me enseñó sobre el honor y sobre tratar a las personas como se merecen. Y hoy... La voz de Andrés tembló de vergüenza. Hoy le he fallado. Mis empleados también le han fallado. Benigno desestimó la disculpa con un gesto. Hijo, no tienes que disculparte por ellos. No fue tu culpa. Sin embargo, Andrés se inclinó hacia adelante, con la voz decidida. No, en absoluto. Le debo una disculpa. Lo trataron de forma inaceptable. Se merece algo mejor, y me aseguraré de que algo así no vuelva a suceder nunca más, ni con usted, ni con nadie. Benigno miró largamente a Andrés y luego asintió. Tu abuelo estaría orgulloso de ti. Después de esto, la conversación se volvió más relajada. Benigno compartió algunas historias más sobre cómo conoció a Ricardo en la guerra, y Andrés bebía cada una de sus palabras, asombrado por el estrecho lazo de camaradería que se había formado entre los dos hombres. Las horas pasaron volando sin que se dieran cuenta, hasta que Benigno miró su reloj y frunció el ceño. Te he entretenido demasiado, dijo, mientras se levantaba lentamente, apoyándose en su bastón. No me has entretenido en absoluto, respondió Andrés, levantándose también. Pero hay algo más que me gustaría hacer. ¿Qué sería?, preguntó Benigno. Andrés sonrió. Espera aquí un minuto. Pocos minutos después, Andrés regresó con una representante de la aerolínea. La mujer le entregó a Benigno un sobre cuidadosamente cerrado, mientras Andrés tocaba suavemente el hombro de Benigno. Este es un pase de viaje ilimitado, de por vida, dijo Andrés. Primera clase, siempre. Es lo mínimo que puedo hacer. Los ojos de Benigno se abrieron como platos y por un momento no encontró palabras. Luego, una risa ahogada se escapó de sus labios. No tienes que hacer esto, hijo. Lo sé, asintió Andrés, pero quiero hacerlo. Considéralo como un pequeño agradecimiento por lo que hiciste por mi abuelo y por el país. Benigno se quedó mirando el documento un momento. Luego buscó la mirada de Andrés. Gracias, dijo simplemente, con la voz cargada de emoción. Andrés sonrió. Yo te doy las gracias a ti, Benigno, por todo. Mientras se estrechaban la mano, a Andrés lo invadió una claridad que no había sentido en años. Esto ya no se trataba solo de rendir homenaje a Benigno. Se trataba de que cada veterano, cada pasajero, recibiera la dignidad que le correspondía. Andrés estaba decidido a que así fuera. Benigno y Andrés salieron juntos de la cafetería, y en la cabeza de Andrés aún resonaban las historias de Benigno. El valor, el sacrificio y el peso de la pérdida habían dejado en él una huella imborrable. Mientras caminaban por la terminal, a Andrés le llamó la atención lo fácil que la gente pasaba por alto a Benigno. Este hombre había arriesgado su vida por su país, llevaba cicatrices de batallas que habían asegurado la libertad de otros, y aún así lo trataban como si fuera invisible. Andrés recordó cómo lo había tratado el personal a bordo, lo mucho que lo habían ignorado. Benigno, dijo Andrés, mientras se acercaban a una de las salidas, sé que no te gusta recordar tu pasado, pero ¿alguna vez has hablado de esto públicamente? Benigno rió en voz baja mientras se apoyaba ligeramente en su bastón. No mucho, hijo. Creo que la mayoría de la gente no quiere escuchar viejas historias de guerra. Tienen sus propios problemas. Andrés frunció el ceño. Creo que en eso te equivocas. Tu historia es importante. Si la gente entendiera los sacrificios que hicieron veteranos como tú, quizás os tratarían de otra manera. Benigno solo se encogió de hombros. Su rostro no revelaba mucho. Puede ser, pero el respeto no se exige, se gana. Andrés entonces se detuvo y se encaró con Benigno. Tú ya te lo has ganado 100 veces.
Y no se trata solo de ti, sino de cada veterano que alguna vez ha sido ignorado o humillado. Esta no es solo tu historia, sino la prueba de la gratitud que debemos a quienes sirvieron. Benigno ladeó la cabeza examinando a Andrés. ¿Lo dices en serio, verdad? Andrés asintió. Muy en serio. Y haré todo lo posible para que esta aerolínea sea un ejemplo en cómo trata a los veteranos. Tú me diste la inspiración. Aquella noche, Andrés estaba en su despacho, trabajando en una propuesta que cambiaría radicalmente la forma en que su aerolínea se relacionaba con los veteranos. Pensaba en la modestia de Benigno, su fuerza silenciosa y los dolorosos recuerdos que aún arrastraba de la guerra. Esos recuerdos necesitaban más que un simple reconocimiento. Exigían acciones. Cuando Andrés terminó, había creado el borrador del programa Vuelo de Honor. Quería empezar con pequeños cambios. Embarque prioritario para veteranos, mejora gratuita a primera clase si había disponibilidad y un saludo personal a todos los que viajaran con identificación militar. Pero Andrés fue más allá. Planeó colaboraciones con organizaciones de veteranos, billetes con descuento para las familias de los militares y la organización de eventos que rindieran homenaje a la contribución de los soldados. Lo más importante, sin embargo, era crear una plataforma donde los veteranos pudieran contar sus historias. Andrés quería mostrar a los pasajeros las historias humanas que se escondían detrás de los uniformes. Si entendieran los sacrificios que asumen los soldados, Andrés creía que esto generaría un verdadero reconocimiento. Una semana después, Andrés volvió a llamar a Benigno al aeropuerto para una reunión especial. Benigno entró en la sala de juntas con cierta desconfianza, su bastón golpeando suavemente el suelo. ¿Qué es todo esto?, preguntó, mirando a las personas sentadas alrededor de la larga mesa. Andrés sonrió amistosamente. Benigno, ellos son mis altos directivos. Me gustaría que te conocieran y escucharan tu historia. Benigno cambió visiblemente su peso, incómodo. No sé si soy la persona adecuada para esto. Andrés le puso una mano tranquilizadora en el hombro. ¡Claro que sí! ¡Confía en mí! Benigno asintió tras una breve vacilación. Se sentó a la cabecera de la mesa, descansando las manos sobre su bastón. Cuando comenzó a hablar, su voz era sencilla y áspera, no artística, pero sí muy poderosa. Habló de la cohesión que reinaba en su unidad, de los sacrificios que hicieron y de los soldados a los que nunca volvieron a ver. Habló del orgullo que significaba servir a su patria y del sentimiento de culpa por aquellos compañeros a los que no se les concedió regresar a casa. Para cuando Benigno terminó, no quedaba un ojo seco en la sala. Incluso los directivos más serios estaban visiblemente conmovidos y en sus rasgos se reflejaba un nuevo tipo de respeto. Después de la reunión, Andrés llevó a Benigno a un lado. «Hoy has hecho mucho», dijo en voz baja. «Creo que ahora ves la importancia que tiene tu historia». Benigno sonrió levemente. «Quizás tengas razón, hijo. Me ha sentado bien hablar de ello, como si así también hiciera algo por los que no volvieron a casa». «Exactamente eso hiciste», respondió Andrés. «Y esto es solo el comienzo». Andrés le entregó a Benigno una carpeta con los detalles del programa Vuelo de Honor. Las cejas de Benigno se alzaron mientras leía. «¿De verdad vas a hacer todo esto?», preguntó, con una mezcla de duda y admiración en la voz. Andrés asintió. «Por ti y por todo lo que representas. No quiero que nadie más vuelva a pasar por lo que tú pasaste cuando te negaron el asiento. Este programa es mi manera de rendirte homenaje a ti y a los que son como tú». La mano de Benigno tembló ligeramente al cerrar la carpeta. «Gracias, Andrés. Esto significa más de lo que podría expresar». Andrés sonrió. «No tienes que decir nada. Basta con que sepas que tu historia ha provocado un cambio». Una semana después de que Benigno se reuniera con Andrés, la aerolínea organizó una pequeña reunión para anunciar el lanzamiento del programa Vuelo de Honor. Solo una parte del personal fue informada del evento. Sara también recibió una invitación, pero no se adjuntó ninguna explicación. Creyó que sería alguna formación habitual o la discusión de una nueva normativa. En cuanto entró en la sala de juntas, recorrió con la mirada los rostros desconocidos. Cuando vio a Benigno Herrera sentado al frente de la sala,
con el bastón junto a su silla, el corazón le dio un vuelco. Al instante recordó la escena en la puerta de embarque y un remordimiento punzante la invadió. Se sentó apresuradamente en la parte trasera de la sala, esperando no ser vista. Al frente estaba Andrés Torres, vestido con ropa de calle, pero su presencia irradiaba autoridad. Sara no lo reconoció como algo más que un pasajero corriente de aquel vuelo en particular. Pensó que quizás era un organizador o el representante de una organización de veteranos. Andrés habló con voz amable pero firme. Gracias por venir hoy. Nos hemos reunido para rendir homenaje a alguien cuya historia ha impulsado cambios reales, no solo en nuestra aerolínea, sino también en cómo tratamos a cada pasajero que entra por nuestras puertas. Sara miró nerviosamente a Benigno. El hombre no la miraba. Su rostro estaba tranquilo, con emociones difíciles de discernir. Su atención volvió a la voz de Andrés. Antes de continuar, me gustaría presentarles a un invitado especial. Él es Benigno Herrera, un veterano condecorado en quien se concentran el valor, la humildad y el servicio. Benigno se levantó lentamente de su asiento y saludó a los presentes con un pequeño asentimiento, a lo que un aplauso contenido recorrió la sala. A Sara se le hizo un nudo en la garganta, mientras ella también aplaudía al hombre a regañadientes. Benigno contó brevemente algunos recuerdos de los tiempos de guerra, y el estómago de Sara se encogió. No tenía ni idea de quién era ese hombre entonces, en la puerta de embarque, y en realidad no le había importado lo suficiente como para preguntarle en qué podría ayudarle de verdad. No reconoció el gran respeto que se le debía. Ahora que Sara había escuchado las palabras tranquilas pero poderosas de Benigno, sentía cómo el peso de sus propias acciones caía sobre ella. Cuando Benigno terminó su historia, Andrés Torres pasó al frente de la sala, su voz llenando el silencio con un tono agudo. La historia del señor Herrera nos muestra los sacrificios que tantos veteranos han hecho por este país, dijo, pero también nos advierte lo fácil que es pasar por alto a aquellos que tanto nos han dado. Esto es algo que nosotros, como aerolínea, nunca podemos permitir. La mirada de Andrés recorrió a los presentes hasta detenerse en Sara, que de repente se quedó sin aliento. Andrés continuó, su voz tranquila pero firme. A veces nuestro error se debe solo a nuestra ignorancia. A veces nos equivocamos por suposiciones precipitadas. Y a veces simplemente olvidamos nuestra responsabilidad de tratar a cada pasajero con respeto. El corazón de Sara latía con fuerza en su garganta. Andrés siguió hablando. La semana pasada, uno de nuestros empleados falló en esta responsabilidad y, al ignorar al señor Herrera, transmitió el mensaje de que él no importaba. Sara sintió cómo la mirada de Andrés se clavaba en ella. Este momento no fue solo el error de una persona, dijo Andrés. Los valores de nuestra aerolínea se vieron perjudicados. Sara miró hacia atrás asustada. Le zumbaban los oídos. Andrés se dirigió hacia ella, con expresión inquebrantable, y cuando habló, su voz pareció llenar toda la sala. «Sara, ¿recuerda al señor Herrera?» El rostro de Sara palideció. «Sí», susurró apenas. Andrés asintió. «¿Y me recuerda a mí?» Sara parpadeó sorprendida, sin entender a dónde quería llegar. «Usted viajaba en el avión, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «Así es», respondió Andrés, ahora con un tono perceptiblemente afilado. «Pero no era solo un pasajero. Soy Andrés Torres, el propietario de Aerolíneas Torres». Un silencio helado se apoderó de la sala. La boca de Sara se abrió para hablar, pero no salió ningún sonido de su garganta. En un instante se dio cuenta de que se había comportado de forma indigna, tanto con Benigno Herrera como con el dueño de la aerolínea. Andrés no esperó más. «No sabía quién era yo, está bien. Ni siquiera quería revelarme. Pero tampoco conocía al señor Herrera, y ahí está el problema. No se tomó la molestia de averiguar quién era, y lo trató como si fuera menos importante que los demás pasajeros». La voz de Sara tembló. «Disculpe, señor Torres, yo no quería». Andrés levantó la mano, ahogando sus palabras. «La intención no siempre cuenta, Sara. Los actos sí. Lo que hizo no fue simplemente una falta de respeto, sino que también perdió la oportunidad de valorar a una persona que lo merece más de lo que cree».
Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Lo siento mucho, no sabía, no sospechaba. Andrés continuó en voz más baja. Precisamente por eso estamos hoy aquí. No para avergonzarla, sino para que algo así no vuelva a ocurrir. Esto no se trata solo del señor Herrera, sino de cada veterano, de cada pasajero que merece respeto y dignidad. Andrés se volvió entonces hacia Benigno. Señor Herrera, ¿le gustaría decir algo? Benigno se encontró con la mirada llorosa de Sara y una expresión reflexiva apareció en su rostro. Todos cometemos errores, señorita, dijo con dulzura. Lo importante es lo que hacemos después. Yo no necesito una disculpa, solo quiero saber qué ha aprendido de esto. Sara asintió enérgicamente, mientras las lágrimas encontraban camino por su rostro. Sí, he aprendido. Le prometo que de ahora en adelante será diferente. Andrés se dirigió al resto de los presentes en la sala. A partir de ahora, todo nuestro personal recibirá una formación especial sobre cómo tratar a los veteranos y a todos los pasajeros como se merecen. No se trata de una nueva norma, sino de vivir los valores fundamentales de nuestra aerolínea en el día a día. Al final de la reunión, Sara se acercó a Benigno. Señor Herrera, comenzó en voz baja, no puedo cambiar el pasado, pero me gustaría que supiera que su historia me ha cambiado. Gracias por enseñarme algo que nunca olvidaré. Benigno la miró con calidez. Nunca es tarde para aprender, señorita. Creo que le irá muy bien. 2 meses después, el programa Vuelo de Honor se implementó por completo en Aerolíneas Torres. A partir de entonces, los veteranos recibían embarque prioritario. Se les ofrecía un asiento gratuito en primera clase si estaba disponible, y el personal los saludaba personalmente. El programa recibió una considerable atención mediática, y tanto las organizaciones de veteranos como los pasajeros lo acogieron con entusiasmo. Sin embargo, Andrés sabía que el paso más importante aún estaba por llegar. Aquel día, la aerolínea celebró un evento festivo para presentar un nuevo avión, dedicado en honor a Benigno Herrera y a todos los hombres y mujeres que habían cumplido el servicio militar. Andrés había mantenido los detalles en secreto para Benigno, queriendo que este homenaje, en el que tanto había creído, fuera una sorpresa. Benigno llegó al hangar cojeando ligeramente, apoyado en su bastón, y Andrés lo recibió con una cálida sonrisa. «Me alegro de verte, Benigno», dijo cordialmente, estrechándole la mano. «Yo también me alegro, hijo. Pero ¿podrías decirme de una vez qué es todo este alboroto?», preguntó Benigno riendo en voz baja, a lo que Andrés solo respondió. «Pronto lo verás». El hangar estaba lleno de empleados de la aerolínea, veteranos y periodistas. En primera fila también estaba Sara, que parecía haberse transformado completamente desde que se convirtió en una defensora del programa Vuelo de Honor. Cuando la multitud guardó silencio, Andrés subió al escenario improvisado, que se alzaba frente a un enorme avión cubierto. «Gracias por venir», comenzó, su voz sonando firme a través del sistema de sonido. «Este es un día especial en la vida de Aerolíneas Torres, ya que no solo celebramos el éxito del programa Vuelo de Honor, sino también a las personas a las que se lo debemos». Andrés hizo un gesto hacia Benigno, que estaba sentado en primera fila. Benigno Herrera es uno de ellos. Su valentía y modestia nos inspiraron a crear un programa que nunca olvida a los veteranos. Pero las meras palabras no son suficientes cuando alguien ha hecho tanto por nosotros. Por eso, hemos preparado algo más. Andrés hizo una señal a sus colegas y la enorme lona que cubría el avión cayó. La multitud contuvo la respiración mientras aparecía un avión reluciente, con una pintura en el fuselaje que representaba a un soldado saludando a la bandera española. Y en la cola, con letras enormes, se leía: «Benigno Herrera, el legado del valor». La boca de Benigno se abrió de asombro y apretó el bastón con tanta fuerza que le temblaba la mano. El público estalló en aplausos mientras Andrés bajaba del escenario y se acercaba a Benigno, arrodillándose junto a su silla. «Este avión es para ti y para cada veterano que haya servido alguna vez», dijo Andrés, con la voz quebrada por la emoción. «Cada vez que despegue, llevará consigo tu legado».
Benigno parpadeó rápidamente, intentando asimilar la escena. Finalmente, con voz ronca, solo dijo: «No encuentro palabras». «No hace falta», respondió Andrés en voz baja. «Todo esto es por ti, por lo que hiciste». Sara se acercó entonces a ellos, con admiración en los ojos. «Señor Herrera», dijo en voz baja, «gracias por su servicio, su paciencia y también por darme la oportunidad de mejorar. Nunca olvidaré lo que me enseñó». Benigno se volvió hacia ella con una cálida sonrisa. «Hiciste un buen trabajo, señorita. No lo dejes». Al final del evento, Benigno estaba junto a Andrés frente al avión, respondiendo a las preguntas de los periodistas mientras les tomaban fotos. A pesar de ser el centro de atención, Benigno se mantuvo modesto, siempre desviando los elogios hacia otros. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Benigno se volvió hacia Andrés. «Sabes, hijo, no deberías haber montado tanto alboroto por mí». Andrés negó con la cabeza con firmeza. «Claro que sí debía, porque esto no se trata solo de ti, sino de preservar y honrar la memoria de cada veterano. Tú iniciaste algo más grande que nosotros dos juntos». Los ojos de Benigno se llenaron de lágrimas y asintió en silencio. «Me alegro de haber podido ayudar». Benigno subió entonces al avión para su primer vuelo simbólico, en el que también viajaban veteranos y sus familiares. Andrés observó con orgullo cómo se cerraba la puerta del avión y la aeronave comenzaba a rodar por la pista. La aerolínea se había enriquecido con una nueva perspectiva, no solo en cuanto a normativas, sino también espiritualmente. A partir de ahora, la historia de cada pasajero importaba, y todos lo sabían. Los motores rugieron, el avión se elevó lentamente del suelo, y Benigno miró por la ventanilla, su mirada deteniéndose en su nombre que brillaba intensamente en la cola. Una rara sonrisa apareció en su rostro, y quizás por primera vez en años, sintió que realmente lo veían, no solo como un veterano, sino como una persona que había hecho algo importante en la vida. Andrés se acercó entonces a Sara, que también observaba el avión despegar. «Esto es solo el comienzo», dijo en voz baja, a lo que Sara asintió. «Gracias a ti y al señor Herrera, es un comienzo del que todos podemos estar orgullosos». El avión ascendía cada vez más alto en el cielo, llevando consigo a las personas y el legado de valentía que se materializaba en el nombre de Benigno Herrera. Este nombre ahora recorría todo el país, recordando a todos que cada historia cuenta y que una sola historia puede cambiar un mundo entero.